Mi nombre es Clara y hasta hace poco llevaba una vida bastante normal. Vivo sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, un lugar que siempre he considerado mi refugio. Mi rutina es sencilla, trabajo durante el día en una oficina y por las noches disfruto de la tranquilidad de mi hogar. No soy alguien que necesite mucha compañía. De hecho, siempre he valorado mi independencia y la paz que encuentro en la soledad. Mi apartamento no es gran cosa, pero es mío. Está en un edificio antiguo, con paredes gruesas que mantienen el ruido de la ciudad afuera. Tengo pocas pertenencias, solo lo esencial. Una cama, un sofá, una pequeña mesa de comedor y algunos libros. La cocina es diminuta pero funcional y la ventana del salón ofrece una vista decente de la calle, aunque casi siempre tengo las cortinas cerradas. Me gusta pensar que detrás de esas cortinas el mundo exterior no puede alcanzarme. Pero hace unas semanas las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles, cosas que apenas notaba, pero que de alguna manera se quedaban en mi mente. Un día, llegué a casa después del trabajo y noté que la puerta de mi dormitorio estaba entreabierta. No le di mucha importancia, pensé que tal vez la había dejado así por accidente en la mañana. Pero no era la primera vez que algo así sucedía. A veces encontraba la ventana del salón un poco abierta cuando estaba segura de que la había cerrado. Otras veces, mi cepillo de cabello no estaba en el lugar donde lo había dejado la noche anterior. No le di muchas vueltas al asunto. Era fácil culpar al estrés o a mi propia distracción. Después de todo, en la oficina las cosas habían estado agitadas, con plazos que cumplir y responsabilidades que parecían multiplicarse día a día. Pensé que tal vez estaba tan agotada que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en mi interior. Empecé a notar que por las noches me costaba más trabajo conciliar el sueño. Había algo en el aire, una especie de tensión que no podía explicar. Cuando apagaba las luces y me acostaba, sentía como si alguien más estuviera en la habitación, observándome desde algún rincón oscuro. Intenté ignorar esos pensamientos, diciéndome que solo eran tonterías, que estaba dejando que mi imaginación se desbordara. Pero la sensación persistía. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estaba cepillándome los dientes frente al espejo del baño cuando, por un segundo, me pareció ver un reflejo en la puerta abierta detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y tuve que tomar un momento para calmarme. Es solo tu mente jugando contigo, me repetí. Pero a partir de ese momento, la sensación de ser observada no me abandonó. Comencé a ser más consciente de los detalles a mi alrededor. Cada pequeño ruido en el apartamento, cada crujido del suelo o susurro del viento en las ventanas, me ponía nerviosa. Mi tranquilidad se estaba desmoronando y con ella, mi sentido de seguridad. La peor parte era que no podía decirle a nadie lo que estaba pasando sin sonar completamente loca. ¿Cómo explicas a tus amigos o a la policía que sientes que alguien te está observando, pero no tienes pruebas? Con el paso de los días, esa sensación de incomodidad creció. Ya no era solo en la noche, sino también durante el día, cuando estaba sola en casa. Sentía que había ojos invisibles siguiéndome, observando cada uno de mis movimientos, esperando algo que no podía entender. Incluso en los momentos en que debería sentirme más segura, como en la ducha o al cocinar, no podía sacudirme la sensación de que alguien, en algún lugar, me estaba vigilando. Las pequeñas cosas que había estado ignorando ya no parecían coincidencias o distracciones mías. Empecé a preguntarme si alguien más estaba entrando en mi apartamento cuando no estaba, o si había algo más siniestro en juego. La idea me aterraba, pero no podía sacármela de la cabeza. Entonces un día encontré una carta en mi buzón. No tenía remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía perfecta. La abrí y dentro había una sola frase que me dejó helada. Te veo todas las noches. La carta que encontré en mi buzón fue el punto de no retorno. Hasta ese momento había intentado racionalizar lo que estaba sucediendo, pero esas palabras, te veo todas las noches, me dejaron sin aliento. Sentí que mi corazón se detuvo por un instante y el miedo me invadió como una ola fría. Alguien sabía más de mí de lo que yo jamás hubiera imaginado. Alguien me estaba observando de cerca y no tenía idea de quién podría ser. Durante los días siguientes, la carta no salió de mi mente.
La llevé conmigo a la oficina, la guardé en mi bolso y por la noche la escondí en una caja debajo de mi cama. No podía dejar de mirarla, de estudiar esa caligrafía perfecta que parecía burlarse de mí. Me pregunté una y otra vez quién podría haberla enviado. ¿Era alguien que conocía? ¿Un vecino? ¿Alguien que me había visto en la calle? Las posibilidades eran infinitas y ninguna me hacía sentir mejor. El miedo comenzó a manifestarse de maneras que no podía controlar. Cada vez que llegaba a casa me detenía en la puerta, dudando si entrar o no. Escaneaba el pasillo, tratando de detectar algo fuera de lugar, pero nunca había nada. Aún así, el sentimiento persistía. A veces, al abrir la puerta, esperaba encontrar a alguien dentro, esperando en la oscuridad. Pero mi apartamento siempre estaba vacío, o al menos eso parecía. Las noches se convirtieron en una lucha constante contra el miedo. Ya no podía dormir tranquilamente. Me acostaba con la carta en la cabeza, imaginando a alguien afuera, mirando mis ventanas, esperando el momento perfecto para entrar. Los ruidos que antes consideraba normales ahora me sobresaltaban. El crujido de las tuberías, el zumbido del refrigerador, el leve golpeteo de la rama de un árbol contra la ventana. Todo me parecía sospechoso, como si el edificio entero estuviera conspirando en mi contra. Una noche, mientras estaba en la cama, escuché lo que parecía un susurro proveniente del salón. Me congelé, incapaz de moverme. No podía estar segura de si lo había imaginado o si realmente había alguien allí. Mi primer instinto fue levantarme y revisar, pero el miedo me inmovilizó. Permanecí en la cama, con los ojos fijos en la puerta del dormitorio, esperando ver una sombra, un movimiento, algo que confirmara mis temores. Después de lo que pareció una eternidad, reuní el valor suficiente para levantarme. Tomé mi teléfono y encendí la linterna, moviéndola lentamente hacia la puerta del salón. Avancé con pasos cautelosos, intentando no hacer ruido. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que me desmayaría en cualquier momento. Cuando finalmente llegué al salón, no había nadie, solo la oscuridad, densa y opresiva. Sentí un alivio momentáneo, pero la inquietud no desapareció. Al contrario, se hizo más fuerte. Me pregunté si esa era la intención de quien fuera que me estaba observando. No atacar directamente, sino erosionar mi cordura poco a poco, hasta que ya no pudiera distinguir entre la realidad y mi imaginación. Esa noche, dormí con la luz encendida, pero mi sueño fue interrumpido por pesadillas y el constante temor de no estar sola. Los días pasaron y empecé a notar que la situación afectaba todos los aspectos de mi vida. En la oficina, mis compañeros notaron que estaba más callada, más distraída. Mi jefe me llamó a su despacho un día para preguntarme si todo estaba bien, pero no supe qué decirle. ¿Cómo explicar que sentía que alguien me estaba observando, acechando, sin sonar como una loca? Mis amigos también empezaron a preocuparse. De repente, cancelé las salidas, las cenas, cualquier excusa para evitar estar fuera de mi apartamento más tiempo del necesario. Cuando insistieron en que les contara lo que me pasaba, les hablé vagamente de estar estresada por el trabajo, pero no les mencioné las cartas, ni los ruidos, ni la sensación constante de ser observada. Sabía que no lo entenderían. Ellos no lo estaban viviendo. Una tarde decidí que ya no podía seguir así. Me armé de valor y fui a la comisaría más cercana. Intenté explicar lo que estaba pasando, pero el oficial que me atendió parecía más interesado en terminar su turno que en escucharme. Le mostré la carta, pero él solo la miró con indiferencia. Seguramente es una broma de mal gusto, dijo, devolviéndome la carta. Si no hay más pruebas, no podemos hacer mucho. Salí de la comisaría sintiéndome más vulnerable que antes. Si la policía no iba a tomarme en serio, entonces estaba sola. Tenía que resolver esto por mi cuenta, aunque no sabía cómo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, sentí que alguien me seguía. No me atreví a girarme, pero podía sentir sus ojos en mi espalda, su presencia acechante. Aceleré el paso y cuando finalmente llegué a la puerta de mi edificio, casi corrí hacia el interior, cerrando la puerta con un golpe seco. Me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme, de convencerme de que todo estaba en mi mente. Pero algo dentro de mí sabía que no era así. Sabía que quienquiera que fuera estaba disfrutando con mi miedo, alimentándose de él. Y esa noche, mientras me acurrucaba en mi cama, supe que no se detendría hasta que lograra lo que quería. A medida que los días pasaban, la paranoia comenzó a consumir cada aspecto de mi vida.
Lo que había empezado como una vaga sensación de incomodidad se había transformado en un terror omnipresente que no me dejaba ni un momento de paz. Mi casa, que antes era mi refugio, ahora se sentía como una trampa. No podía escapar de la sensación de que estaba siendo vigilada, de que cada rincón oscuro escondía ojos que me observaban, evaluando cada uno de mis movimientos. Empecé a tomar medidas extremas para protegerme. Instalé cerrojos adicionales en la puerta principal y en las ventanas, asegurándome de que todo estuviera bien cerrado antes de irme a dormir. Compré una cámara de seguridad barata y la coloqué en la entrada de mi apartamento, pensando que si alguien intentaba entrar, al menos tendría pruebas de ello. Pero esas acciones, en lugar de tranquilizarme, solo reforzaron mi miedo. Cada vez que revisaba las grabaciones, esperaba encontrar algo que confirmara mis sospechas, pero no había nada. La cámara solo me mostraba el vacío del pasillo, oscuro y silencioso. La sensación de ser observada no desaparecía, y las cartas seguían llegando. Cada una era más perturbadora que la anterior. Ya no eran solo notas, sino amenazas veladas, describiendo lo que me harían si no me comportaba. Algunas de las cartas incluían fotos, tomadas desde ángulos imposibles, que me mostraban en momentos privados, dormida en mi cama, cocinando en la cocina o sentada en el sofá leyendo. ¿Cómo podía alguien tomar esas fotos sin que yo me diera cuenta? La idea de que alguien pudiera estar tan cerca sin que yo lo supiera me aterrorizaba. Mi estado mental comenzó a deteriorarse rápidamente. En la oficina ya no podía concentrarme en mi trabajo. Mi rendimiento cayó en picada y empecé a cometer errores que nunca antes habría hecho. Mi jefe, al ver mi estado, sugirió que tomara algunos días libres para descansar y recuperarme. Lo acepté sin protestar, sabiendo que no tenía otra opción. Pero estar en casa, sola, durante todo el día, solo empeoró las cosas. Mi vida social prácticamente desapareció. Dejé de responder a los mensajes de mis amigos, evitando cualquier tipo de contacto con el mundo exterior. Cada vez que mi teléfono sonaba, mi corazón se aceleraba, temiendo que fuera otra llamada anónima, otro recordatorio de que alguien me estaba observando. Incluso cuando eran solo mis amigos o familiares preocupados, no tenía la energía para responder. No sabía cómo explicarles lo que me estaba pasando sin sonar como una loca. Temía que pensaran que todo estaba en mi cabeza, que me estaba inventando estas cosas. Una noche, después de recibir otra carta particularmente perturbadora, decidí hablar con mi vecino, el Don Gómez. Él era un hombre mayor, jubilado, que siempre había sido amable conmigo. Pensé que tal vez había visto algo o podía ofrecerme algún consejo. Bajé a su apartamento y toqué la puerta. Cuando abrió, me recibió con una sonrisa cálida. «Hola, Clara, ¿todo bien?», me preguntó, notando la preocupación en mi rostro. Intenté sonreír, pero fue inútil. Estaba demasiado asustada. «Don Gómez, necesito hablar con usted sobre algo extraño que ha estado sucediendo en mi apartamento», le dije, mi voz temblorosa. Él me invitó a pasar y me senté en su sala, tratando de ordenar mis pensamientos. Le conté todo, las cartas, la sensación de ser observada, las fotos. Al principio él pareció preocupado, pero a medida que hablaba su expresión cambió. No me estaba creyendo. «Clara, todos pasamos por momentos difíciles. Tal vez estás estresada por el trabajo o algo más», dijo con tono suave pero condescendiente. «Estoy seguro de que no hay nada de qué preocuparse». Intenté insistir, explicarle que no era solo estrés, que alguien realmente estaba acechándome. Pero cuanto más hablaba, más parecía alejarse de la idea de que algo serio estaba sucediendo. «Mira, Clara», continuó, «si estás tan preocupada, deberías hablar con la policía nuevamente. Pero honestamente, creo que deberías tomarte un descanso. Relájate. A veces, nuestra mente nos juega malas pasadas cuando estamos cansados». Salí de su apartamento sintiéndome peor que antes. No solo no me había creído, sino que ahora tenía que enfrentar el hecho de que para los demás parecía estar perdiendo la cordura. La idea de que mi mente me estuviera traicionando, que todo esto pudiera ser una creación de mi imaginación, era casi tan aterradora como la idea de que alguien realmente me estuviera acechando. Mi aislamiento se volvió total. Dejé de salir de casa por completo, pidiendo comida a domicilio y evitando a toda costa el contacto con otras personas. Cuando llegaban las entregas, apenas abría la puerta lo suficiente para recibir la comida, sin mirar al repartidor a los ojos, temiendo que pudiera ser él el que me estaba observando.
Dejé de contestar las llamadas y cuando alguien tocaba mi puerta, me escondía, conteniendo la respiración hasta que se iban. El apartamento, que antes era mi refugio, se había convertido en una prisión. El miedo me había atrapado en mi propia casa y no veía una salida. Las noches se hicieron interminables, cada sombra en las paredes parecía moverse, cada crujido del piso se sentía como un presagio de algo terrible por venir. Intenté mantener las luces encendidas para sentirme segura, pero eso solo me dejaba más expuesta, más consciente de cada pequeño sonido. Comencé a dudar de mi propia percepción. ¿Había cerrado realmente la puerta con llave? ¿Estaba segura de que había dejado ese objeto en su lugar? ¿Era posible que estuviera imaginando todo esto? Mi mente estaba dividida entre la certeza de que algo horrible estaba sucediendo y el temor de que, tal vez, estaba perdiendo el control. Una madrugada, después de no haber dormido en lo que parecían días, decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar respuestas. Revisé cada rincón de mi apartamento, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista de lo que estaba pasando. Fue entonces cuando, moviendo un libro en la estantería, lo vi. Una pequeña cámara, oculta entre los libros, apuntando directamente hacia mi cama. El horror me invadió. Alguien había estado observándome, grabando mis momentos más íntimos. La realidad me golpeó como una bofetada. No estaba loca, no era mi imaginación, todo era real. Alguien estaba allí, alguien que había estado tan cerca que pudo entrar en mi casa sin que yo me diera cuenta, que había colocado esa cámara y se había ido sin dejar rastro. En ese momento, supe que mi paranoia no era infundada. No era solo mi mente jugándome trucos, era real. Y lo peor estaba por venir. El descubrimiento de la cámara oculta en mi apartamento fue un golpe devastador. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies, y el aire en mi hogar, ya enrarecido por el miedo constante, se volvió sofocante. El pequeño dispositivo, apenas visible entre los libros, era la prueba de que todo lo que había temido no solo era real, sino que era mucho peor de lo que había imaginado. Mis manos temblaban mientras sacaba la cámara de su escondite, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Me di cuenta de que esta cámara había estado allí durante quién sabe cuánto tiempo, grabando cada uno de mis movimientos, cada momento de vulnerabilidad, mientras yo vivía mi vida sin sospechar nada. El pensamiento me hizo sentir enferma. Con la cámara en la mano, me senté en el sofá, incapaz de procesar lo que esto significaba. ¿Quién la había colocado allí? ¿Cómo había entrado en mi apartamento? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué? Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no encontraba respuestas. Solo había una certeza: estaba en peligro, y el peligro venía de alguien que me conocía mejor de lo que yo misma me conocía. Decidí que ya no podía quedarme en ese apartamento ni un minuto más. Recogí algunas pertenencias esenciales y salí corriendo, sin mirar atrás, sin saber exactamente a dónde iba. Necesitaba salir, respirar aire fresco, pensar con claridad. Mientras caminaba por las calles oscuras de la ciudad, traté de ordenar mis pensamientos, de decidir qué hacer a continuación. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a la casa de mi amiga Laura. No éramos tan cercanas, pero en ese momento no sabía a quién más recurrir. Toqué el timbre con desesperación, y cuando Laura abrió la puerta, debió ver el terror en mi rostro, porque me dejó entrar sin hacer preguntas. «Clara, ¿qué te pasa?», preguntó, su voz llena de preocupación. No sabía por dónde empezar. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero ninguna parecía suficiente para explicar lo que estaba viviendo. Finalmente, solo pude decir: «Alguien me está vigilando, Laura. He encontrado una cámara oculta en mi apartamento». Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero también con una pizca de escepticismo. Sin embargo, me escuchó, me dejó hablar, y cuando terminé, su expresión había cambiado a una de completa incredulidad. «Esto es muy serio, Clara. ¿Por qué no me dijiste antes que estabas pasando por esto?». No supe qué responder. Durante tanto tiempo, había intentado manejarlo sola, convenciéndome de que todo estaba en mi mente. Pero ahora, con la evidencia en la mano, el miedo que había intentado suprimir durante semanas estalló en lágrimas. Laura me abrazó y por primera vez en mucho tiempo sentí un atisbo de consuelo. Pero no podía quedarme allí para siempre. Sabía que necesitaba hacer algo, y pronto. Le conté a Laura sobre las cartas, las fotos, todo lo que había estado sucediendo. Ella sugirió que volviéramos a la policía, esta vez con la cámara como prueba.
Quizás, con algo tangible en las manos, finalmente me tomarían en serio. A la mañana siguiente fuimos juntas a la comisaría. Esta vez llevé la cámara y todas las cartas conmigo. El oficial que nos atendió, más joven y más atento que el anterior, tomó notas mientras le contaba todo, desde el primer incidente hasta el descubrimiento de la cámara. «Esto es muy grave, señorita», dijo finalmente, su expresión seria. «Vamos a investigar esto a fondo. Necesito que nos deje la cámara y las cartas como evidencia. También vamos a enviar a alguien a revisar su apartamento». Aunque sus palabras me ofrecieron un poco de alivio, no pude evitar sentir que algo seguía mal. ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si, después de todo, no podían detener a quien me estaba haciendo esto? Mi mente seguía en un estado de alerta constante, incapaz de relajarse. Volvimos al apartamento esa tarde, acompañadas por 2 oficiales que revisaron cada rincón en busca de más dispositivos. Mientras lo hacían, mi mente no dejaba de divagar. Me pregunté si tal vez la persona que había puesto la cámara estaba más cerca de lo que imaginaba. Podría ser cualquiera, un vecino, un compañero de trabajo, alguien que conocía mis rutinas. La posibilidad de que esta persona estuviera cerca, observando cada uno de mis movimientos, me helaba la sangre. Los oficiales no encontraron nada más. Se llevaron la cámara para analizarla, pero no me dejaron con ninguna garantía de que el peligro había pasado. Al contrario, la falta de respuestas concretas solo aumentó mi paranoia. Laura insistió en que me quedara con ella unos días, pero sabía que no podía evitar mi apartamento para siempre. Al final, decidí que lo mejor sería enfrentar la situación de frente. No quería vivir con miedo, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando. Así que volví al apartamento esa noche, sintiendo que cada sombra era un enemigo potencial, cada ruido un presagio de lo que estaba por venir. El apartamento estaba en silencio cuando llegué. Revisé cada habitación, asegurándome de que no hubiera nada fuera de lugar. Pero aunque todo parecía estar en orden, no podía sacudirme la sensación de que algo o alguien estaba allí conmigo. Decidí que lo mejor sería quedarme despierta toda la noche, alerta, lista para cualquier cosa que pudiera suceder. Me senté en el sofá con todas las luces encendidas y traté de mantenerme ocupada revisando las grabaciones de la cámara de seguridad que había instalado en la entrada. Pero no había nada. La cámara solo mostraba el pasillo vacío, sin señales de movimiento. De repente escuché un ruido sordo proveniente de la cocina. Mi corazón dio un vuelco y mi primer instinto fue correr, pero me obligué a mantener la calma. Tomé mi teléfono y me acerqué lentamente a la cocina, con las manos temblando. Al llegar, vi que uno de los armarios estaba entreabierto, algo que no recordaba haber hecho. Cuando me acerqué para cerrarlo, noté algo que me hizo retroceder. Dentro del armario había otra cámara, idéntica a la que había encontrado entre los libros. Mi respiración se aceleró y el miedo me paralizó. ¿Cuántas cámaras más había en mi apartamento? ¿Cuánto tiempo llevaban allí? Me sentí invadida, violada, como si mi privacidad hubiera sido completamente destruida. Tomé la cámara y la arrojé al suelo, rompiéndola en 1000 pedazos. No quería más evidencia. Quería que todo esto terminara, que el miedo desapareciera, pero sabía que no sería tan fácil. Regresé al salón, sintiéndome derrotada, pero antes de que pudiera sentarme, escuché un nuevo ruido. Esta vez provenía del pasillo. Me acerqué a la puerta con cautela, temiendo lo que pudiera encontrar. Al abrirla, vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo, desapareciendo en la oscuridad. Corrí hacia el pasillo, gritando, pero no había nadie. Solo el eco de mis pasos resonando en las paredes. Volví al apartamento, cerrando la puerta con fuerza, y me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo una prisionera en mi propio hogar. Sabía que estaba siendo observada, que alguien estaba jugando con mi mente, pero no sabía cómo detenerlo. Estaba atrapada en un juego macabro, y la única manera de ganar sería descubrir quién estaba detrás de todo esto. Pero cada vez que pensaba que estaba cerca de la verdad, algo me empujaba más lejos. Me senté en el sofá agotada y por primera vez permití que las lágrimas fluyeran libremente. No podía seguir así, viviendo con este terror constante. Pero no sabía cómo escapar. Estaba atrapada y el único que tenía la llave para liberarme era el monstruo que había invadido mi vida. Esa noche, antes de finalmente sucumbir al sueño, juré que encontraría a esa persona, que lo desenmascararía y lo haría pagar por lo que me había hecho.
porque aunque estaba asustada, también estaba furiosa. Y esa furia me daría la fuerza para enfrentar lo que viniera, sin importar cuán oscuro o aterrador fuera. Después de esa noche, mi vida se convirtió en un ciclo interminable de miedo y vigilancia. Sabía que no podía quedarme en mi apartamento, pero tampoco podía escapar de la sensación de que, donde quiera que fuera, él me seguiría. Estaba atrapada, y la única salida parecía ser enfrentar directamente a quien me estaba acechando. Pero no sabía quién era, ni cómo encontrarlo. Días después, recibí otra carta. Esta vez, no estaba en mi buzón, sino deslizada por debajo de la puerta de mi apartamento. Mi corazón se detuvo cuando la vi allí en el suelo como una serpiente esperando para atacar. La recogí con manos temblorosas y al abrirla sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La carta contenía solo 2 palabras. Es el momento. No sabía lo que significaba, pero una cosa era clara. Estaba cerca. Sentí que el tiempo se agotaba, que algo terrible estaba por suceder. Esa noche decidí que no podía esperar más. Tenía que salir, escapar de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Recogí algunas cosas, lo esencial, mi cartera, mi teléfono y un par de prendas de vestir. Decidí que no me importaba a dónde iría, solo quería estar lo más lejos posible de ese apartamento que se había convertido en una cárcel para mí. Mientras me preparaba para salir, escuché un sonido que me congeló en el lugar. Era el sonido de pasos, justo afuera de mi puerta. Mi primer instinto fue esconderme, pero algo dentro de mí se rebeló. Estaba cansada de tener miedo, cansada de sentirme como una presa indefensa. Tomé una respiración profunda, me armé de valor y decidí enfrentar lo que fuera que estaba esperando del otro lado de la puerta. Con cada paso que daba hacia la puerta, los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos. Giré la cerradura lentamente, rezando para que los pasos fueran solo mi imaginación. Pero cuando abrí la puerta, lo vi. Allí estaba él, la figura que había invadido mi vida, mi privacidad, mi mente. Al principio, me costó reconocerlo. Era alguien que había visto antes, alguien que había pasado desapercibido en mi vida cotidiana. El vecino del piso superior, un hombre solitario y callado que nunca había llamado la atención. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Él no dijo nada, solo me observó con una expresión que no pude descifrar. No había odio en su rostro, solo una especie de determinación fría, como si todo esto fuera parte de un plan cuidadosamente calculado. El miedo me paralizó, pero algo en su mirada me empujó a actuar. Sin pensarlo 2 veces, di un paso atrás y cerré la puerta de golpe, girando la cerradura con todas mis fuerzas. Escuché cómo intentaba girar el picaporte desde el otro lado, pero no pude moverme. Estaba atrapada entre el terror y la desesperación. Los golpes en la puerta comenzaron, suaves al principio, luego más insistentes. Su voz, calmada y fría, atravesó la madera. «Clara, no tiene sentido huir. Ya estás atrapada. Déjame entrar». Pero yo no lo dejé. Sabía que si lo hacía sería el fin. Tomé mi teléfono y llamé a la policía, explicando la situación con la voz temblorosa. La operadora me aseguró que enviarían a alguien de inmediato, pero cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Los golpes en la puerta se volvieron más fuertes y su voz más insistente. Podía sentir cómo el pánico me consumía, pero sabía que no podía ceder. No después de todo lo que había pasado. Finalmente, escuché el sonido de sirenas acercándose. Los golpes se detuvieron y cuando miré por la mirilla, vi que él ya no estaba. Retrocedí, temiendo que se hubiera ido a preparar otro ataque, pero al poco tiempo escuché una voz al otro lado de la puerta. ¡Policía! ¡Abra la puerta! Con manos temblorosas abrí la puerta y me encontré cara a cara con 2 oficiales. La sensación de alivio fue tan grande que casi me desplomé en sus brazos. Les expliqué lo que había sucedido, señalando el apartamento de mi acosador. Sin perder tiempo, los policías subieron las escaleras y yo esperé abajo, aferrada a una esperanza frágil de que todo terminaría pronto. Unos minutos después, uno de los oficiales regresó. Me explicó que habían encontrado a mi acosador en su apartamento, pero que él había logrado escapar antes de que pudieran arrestarlo. Sin embargo, aseguraron que lo buscarían, que no se detendrían hasta encontrarlo. Aunque no había terminado del todo, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Sabía que, al menos por ahora, estaba a salvo. Pero también sabía que este hombre, quien había invadido cada aspecto de mi vida, no se detendría hasta terminar lo que había comenzado.
Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio y temor. Me mudé temporalmente con Laura, quien me ofreció todo su apoyo mientras intentaba reconstruir mi vida. La policía continuó la búsqueda, pero yo sabía que no podía vivir esperando que lo atraparan. Tenía que aprender a seguir adelante, a superar el trauma que él me había causado. No fue fácil. Las pesadillas seguían. Los recuerdos de esos momentos de terror aparecían sin previo aviso. Pero con el tiempo comencé a recuperar algo de normalidad. Sabía que nunca sería la misma, que el miedo siempre estaría allí, acechando en las sombras. Pero también sabía que había sobrevivido, que no había dejado que él ganara. Unas semanas después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a mi acosador, escondido en un motel en las afueras de la ciudad. Lo habían arrestado y ahora enfrentaba cargos por acoso, invasión de privacidad y otros delitos. Aunque saber que estaba bajo custodia me dio una sensación de justicia, también me recordó que el daño ya estaba hecho. Volví a mi apartamento un tiempo después, decidida a no dejar que el miedo me controlara más. Instalé nuevas cerraduras, más cámaras, pero lo más importante, instalé en mí misma una nueva fuerza. Sabía que mi vida nunca sería la misma, pero también sabía que era más fuerte de lo que había creído. El tiempo pasó, y aunque el miedo nunca desapareció del todo, aprendí a vivir con él. Aprendí a ser cautelosa, a confiar en mis instintos. Y aunque a veces, en la oscuridad de la noche, sentía que alguien me observaba, recordaba que había enfrentado a mi peor pesadilla y había sobrevivido. El observador silencioso ya no tenía poder sobre mí, y aunque sus recuerdos seguían siendo una sombra en mi vida, sabía que había logrado escapar de su control. Había recuperado mi libertad y con ella mi vida.